Muy buenos días y bienvenidos, bienvenida a una nueva edición de Mano a Mano. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho a Javier y a mí. Buenos días, Javier, Hola, buenos días. que nos debería preocupar a todos, a todas, que está en las editoriales de todos los medios, en los titulares y que tiene que ver con la defensa, con la seguridad de Europa, con la amenaza real a la que estamos siendo sometidos pues desde que llegó Trump a la presidencia y hemos visto un cambio en su actitud, algo que al principio parecían fanfarronadas a lo mejor y que se están convirtiendo en amenazas reales. Y es que nos preocupaba que hay un debate que se está dando en la opinión pública española, que es normal y que tiene que ver con dónde tenemos que poner el dinero, si es necesario ese rearme, ese más gasto en seguridad. Y ahí me parece que en un momento tan complejo como este, lo que estamos es simplificando un debate que tiene muchos aristas, que tiene muchos matices, pero sobre todo que tiene una importancia fundamental para nuestra supervivencia en cuanto a modelo de sociedad que tiene que ver con nuestros valores, que es lo que está siendo amenazado. Lo que tenemos al final es una ofensiva de la ultraderecha a nivel mundial, que ahora mismo está Trump en los Estados Unidos, pero que también tiene colaboradores a la interna de distintos países europeos, que lo que está poniendo en jaque es nuestro modelo de vida, ¿no? El otro día hablábamos de cómo el presidente de Estados Unidos, ni más ni menos, había suprimido el Ministerio, el Departamento de Educación, cómo se están cargando el Estado y a mí, yo no sé, Javier, cómo lo ves tú, yo empiezo a ver como una mercantilización de la sociedad, como una pérdida o deterioro del papel de los Estados, a la vez que se utiliza para desde Estados Unidos atacar a la Unión Europea y, bueno, volver a una política colonial en la que el más fuerte se reparte pues lo que tengan otros países según sus intereses. No sé, ¿cómo lo ves tú, Javier? Vamos a ver, yo tengo la impresión de que el proceso de construcción de la Unión Europea se hizo y se empezó después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50 y siempre pensando en que había que acabar con la guerra y que la guerra fuera una posibilidad en la Unión Europea, en el continente europeo, que es el continente más guerrero, donde se han producido más guerras con muchas diferencias en todo el mundo, ¿no? Entonces, en los años 50 se empezó un proceso de construcción de lo que ha acabado siendo la Unión Europea con esa idea central, que la guerra no vuelva a estar No, presente bueno. en el continente europeo. Y eso nos ha llevado pues a una política en general pacifista, que es muy loable y que es muy deseable, pero que es una política que al mismo tiempo nos ha quitado autonomía para defendernos en el caso de que las cosas no fueran por el camino que la Unión Europea quería que fuera o que los países europeos querían que fuera después de la experiencia de las dos guerras mundiales en el siglo XX. Bueno, eso se ha producido. En Estados Unidos se ha producido, llegó Trump en el año 16 de manera que inadvertida, que parecía casi imposible que eso pudiera, inimaginable que eso pudiera pasar, pero pasó. Y no solamente pasó en el 16, sino que ha vuelto a pasar en el 24 y ahora ya ha corregido y ha aumentado, donde Estados Unidos está haciendo, tiene un delincuente, una persona que es un delincuente y que ha podido ser presidente porque ha conseguido manipular en el Poder Judicial en los Estados Unidos para evitar que ser condenado y no poder ser presidente de los Estados Unidos, y ahora está utilizando el poder de los Estados Unidos para derrotar al enemigo interior, lo que él califica, él dice que hay un enemigo interior que es prácticamente quien tenga un modelo de sociedad y de Estado distinto del que él propugna, y ese modelo se lo está intentando machacar, destruir el Estado que se empezó a construir con Franklin Delano Roosevelt en el interior de los Estados Unidos, y la prolongación de ese enemigo interior en la Unión Europea, Claro. que es el modelo alternativo al que él representa. Bueno, pues él va contra el enemigo interior y viene contra nosotros, viene directamente contra nosotros. Ya no es que no sea un aliado, es un enemigo que nos desprecia. Lo hemos sabido por las filtraciones que ha habido de la reunión reciente en la que fue invitado por error un periodista de Atlantic, Sí. que nos ha contado, y hay que ver en el New York Times simplemente lo que fue esa reunión anotada, porque como lo hace el New York Times, que transcribe y va anotando y va poniendo para darse cuenta de lo que eso representa. Y al final es un lenguaje de extorsión, es un lenguaje de extorsión en todos los terrenos, y bueno, pues o aceptas la extorsión
y te conviertes en un vasallo y vives de manera subordinada o te rebelas contra ellos, como está haciendo el primer ministro de Canadá y que ha plantado cara, y eso es lo que hay que hacer. O sea, no pueden ser las medias tintas, ya no valen. Aquí ya sabemos que o nos rebelamos y plantamos cara o nos van Hay, a estar extorsionando permanentemente. hay un punto de inflexión que yo creo que fue muy visible porque fue televisado y fue esa visita de Zelensky a la Casa Blanca, al despacho Oval, en la que se ve cómo se le humilla, cómo se imponen formas de matón, Bueno, pero se lo se le podemos intenta haber... humillar, pero Claro, él no se dejó humillar, ¿eh? Él no se dejó humillar por y fortuna, consiguió. él no se deja, pero la Y, verdad es que es y, muy llamativo cómo ese hombre que está prácticamente rodeado, ¿no? Cómo los gestos hacia él, la manera en que tienen de hablar con él, cómo lo intentan callar y cómo lo que allí está en cuestión es que le están diciendo o nos das lo que tiene Ucrania, queremos las tierras raras, ahora queremos centrales nucleares, o si no, vas a seguir teniendo guerra y la responsabilidad es tuya. Y la verdad es que yo confieso que nunca pensé que íbamos a llegar a ver esto en el mundo de hoy, porque todos soñábamos con que nos dirigíamos a un mundo en el que quizá cada vez hubiera menos guerra. Yo sé que llevamos unos años muy cruentos, lo que ha pasado en Palestina, donde estamos viendo un genocidio televisado. También tiene que ver con Trump, ¿no? Y con toda la política pues de los ultras, ¿no? De la extrema derecha que lo apoyan. Y cómo esa situación de guerra nos está llegando casi a las puertas del continente y nosotros tenemos que repensar la posición que tenemos, porque a nadie le gusta la guerra, está claro, pero el mundo ha cambiado. Es que el mundo no es el mismo que hace 20 años y a día de hoy tenemos que repensar que solo una profundización de la Unión Europea, solo tratando de defender nuestros valores, luchando pues contra las diferencias sociales y provocando justicia social, estamos preparados para amenazas que no son las mismas, que no necesariamente son bombas cayendo del cielo, que también, que tiene que ver con ciberseguridad, que tiene que ver con la posibilidad de tener nosotros autonomía energética para no depender de terceros países ni del gas de nadie, que tiene que ver con que las propias cadenas de distribución de cuestiones esenciales las tengamos en Europa y las podamos tener controladas, que no dependamos de terceros países que ya no son aliados. Y yo creo que todo eso nos hace repensar y seguramente, si lo hacemos bien, sea un empujón hacia más Unión Europea. Porque yo creo que estamos en un momento en el ¿no? que solos no podemos defendernos. Vamos a ver, el problema es o Europa consigue tener autonomía para definir su propia política en todos los terrenos, Exacto, o nos desintegramos, claro, o nos desintegramos. Y entonces, si nos desintegramos y si vienen uno a uno no duramos nada. Uno a claro. uno, cada Estado europeo ahora mismo no significa prácticamente nada, ni siquiera Alemania. Uno a uno no significamos nada. O mantenemos la integración, y definimos una política autónoma y ponemos los medios necesarios para tener una política autónoma. Y eso supone, en primer lugar, tener defensa asegurada. Tener Exacto. defensa asegurada y que no nos puedan extorsionar como le están haciendo a Ucrania, ¿no? Sino plantar cara. Y el problema ahí no es para nosotros Rusia. Rusia no tiene O sea, no, entidad suficiente frente al resto del continente europeo. El problema no es Rusia. El problema para nosotros, vamos, para el mundo en general, es Estados Unidos y es Trump que está decidiendo, bueno, la decisión de ayer del 25% de aranceles a todos los productos que se que no sean de la Unión tengan. Europea. Esto es una monstruosidad, pero pues ahí está, y lo tenemos, y Estados Unidos es el problema al que tenemos que enfrentarnos. Ha dejado de ser un aliado y ahora de Estados Unidos no podemos esperar nada. No podemos esperar nada más que el desprecio que nos tienen, que lo han Sí, dejado sí, que claro además que se ha visto en en el la chat conversación este que, al chat que de el las lanzas, desprecio que sí. tienen. Entonces, y si no nos defendemos y si no conseguimos tener autonomía estratégica, pues nos seguirán despreciando cada vez más y nos seguirán, bueno, pues pisando, poniéndonos las botas en el cuello y apretando cada vez más, ¿no? Entonces, esto es algo que lo tenemos que tener claro. Y por lo tanto, plantearse el tema de que si vamos a invertir en cañones y que vamos a invertir en lo que se tenga que invertir. Vamos a invertir en lo que se tenga que decir. Tenemos que tener garantizada la autonomía para no ser extorsionados, Y yo creo que además vamos a tener, y lo podemos tener a lo mejor en muy poco tiempo, el tema de Groenlandia, que se nos puede venir Sí. encima de un momento a otro. O sea, ya Trump lo dijo ayer, dice, tenemos que conseguir esto ya de una vez.
Tenemos que conseguir esto de una vez. Y que la visita que está haciendo ahora el vicepresidente con su mujer, pues es un poco para, él ha dicho, para convencer al Groenlandia que se integre en los Estados Unidos. Bueno, convencer de qué manera. Sí, sí, convencer como los matones, antes de quitarte el Claro, bocadillo por la fuerza, te lo piden en el recreo. claro, claro. Igual. Entonces yo creo que esto es lo que hay que debatir. Esto es lo que hay que debatir. Vamos, Sí, no debatir, o decidir. O sea, queremos, queremos tener autonomía para no ser extorsionados, para podernos sí, enfrentar a la extorsión y no tener que vivir con el miedo de ser extorsionados. Pues yo creo que eso no es discutible. Eso no es discutible. Si no, vamos, es que nos vamos a desintegrar además, ¿eh? Nos vamos a sí, es que desintegrar como comunidad, o sea, la comunidad jurídica que es la Unión Europea sí, yo ando. no aguanta una amenaza permanente como esa. Sí, yo ando preocupada, Javier, porque estoy viendo cómo España, que es un país con una población esencialmente pacifista, que tienen el recuerdo, el no a la guerra de la invasión de Irak, me preocupa que no estemos viendo, que no estemos calibrando la complejidad del momento presente, porque yo creo que está claro que nadie quiere una guerra, pero precisamente porque no queremos una guerra, porque no queremos ser atacados, porque nadie está hablando de atacar, necesitamos reforzar esa autonomía estratégica que pasa por ser capaz de defendernos conjuntamente. Y me parece que cuando se simplifica el debate y se dice hospitales o cañones, no se está haciendo ningún beneficio, bueno, ni a la sociedad española ni a la europea, porque es que el peligro que tenemos es tal que es que necesitamos repensar el mundo en el que estamos y la posición que tenemos. Y eso pasa por darle la vuelta a la manera en la que hemos vivido y hemos tenido de colocarnos y relacionarlos en el orden internacional hasta hace 2 días, literalmente hasta hace 2 días. Y ahora hay que darse cuenta que el escenario es nuevo y que Estados Unidos te puede atacar y te puede atacar además de muchas maneras y que nosotros tenemos que ser autónomos e independientes. Y eso pasa por energía, pasa por industria y también pasa por defensa. Pero hablamos de defendernos, no estamos hablando nunca de una ofensiva. A mí me Sí, parece sí, que además en nuestra capacidad de fuerza y de tener autonomía estratégica estará nuestra seguridad, sí, porque no pero no, queremos alguien con quien te puedas meter, alguien a quien puedas incordiar. pero sí es que Europa, desde que empezó a constituirse lo que ha acabado siendo la Unión Europea en la década de los 50, Europa ha sido mm, pacifista, no ha tenido nunca una posición agresiva en nada ni contra nadie, ni ha intentado anexionarse en nada, sino Nada. que lo que ha tenido. Entonces, hemos pecado de ingenuidad pensando que Estados Unidos era un aliado con el que podíamos contar para siempre y que realmente no teníamos, por lo tanto, problemas de defensa que tuviéramos que plantearnos como problemas existenciales, pero Trump nos ha planteado un desafío existencial, es un desafío Claro. existencial. Lo que ha hecho Estados Unidos y lo ha hecho a Canadá, lo ha hecho a la Unión Europea y entonces a los desafíos existenciales hay que responder con todo lo que se tiene, con todo lo Sí. que se tiene. No para atacar a nadie, no para invadir a nadie, no para nada, pero sí para decirme usted a mí no me extorsiona y yo no voy a estar con miedo y con la humillación permanente de que usted me pueda extorsionar y me puede decir lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, lo que tengo que dar, lo que tengo que dejar de dar. Esto se ha acabado, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer y no podemos engañarnos, no podemos llevarnos a engaño porque este señor sabe y Sí. está cumpliendo todo lo que ha dicho que iba a hacer. O sea, no tenemos la más mínima duda. Si lo está haciendo en primer lugar dentro de su propio país, es que está amenazando a los bufetes de abogados que ahora mismo no se atreven a coger asuntos para que los que se puedan enfrentar con la Claro. administración Trump. Él lo está haciendo con las universidades a las que les quita la financiación Sí. Y hay él lo está haciendo, científicos pidiendo volver, pues, pidiendo está ingresar en haciendo, o centros de sea, investigación lo europeos. está haciendo. Entonces, esto es así. Esto es así, no podemos. Y entonces, frente a eso, pues hay que enfrentarse y hay que hacer lo que haya que hacer, ¿no? Hay que Entonces, plantarse. hay que hacer, pero no, esto no es una política belicista ni nada, esto es una política al contrario, es una política de decir, a mí usted no me extorsiona. A mí usted no me extorsiona. Yo creo que si hay alguna esperanza para la democracia como forma política, es en la medida en que la Unión Europea y Canadá y el Reino Unido, o sea, lo ideal, en mi opinión, sería una expansión de la Unión Europea con la reintegración del Reino Unido y de Canadá dentro de esto, y que eso fuera el modelo que se pudiera ofrecer al mundo de lo que es
la democracia como forma política operando a escala suficiente como para ser un polo de atracción planetario, ¿no? Y enfrentando, ustedes tienen ese el modelo de Estados Unidos, este es el nuestro, este es el nuestro. Y Claro que lo que está entonces, en juego es la democracia, son nuestros valores ya constitucionales, está. nuestra manera de entender el papel del Estado con respecto a la ciudadanía, que te protege cuando tú no puedes solo, que te da cobertura, la cobertura del Estado social, que te ofrece sanidad, que te ofrece educación, y todo eso es lo que está siendo puesto en riesgo. Entonces, a mí me parece que la única manera que tenemos realmente, claro, si hablamos de rearme y pensamos en cañones y pensamos en bombas, pues a nadie le gusta la idea, pero es que eso pasa por inteligencia Pero, artificial, pero que nosotros no hay nada. pasa por invertir en energía para que seamos autónomos y Sí, pasa porque seamos capaces de tener industria en Europa para autoabastecernos y no depender de Estados Unidos, que es todo menos un socio fiable ahora mismo. pero no hay agresividad ninguna. Es decir, o sea, en Europa el lenguaje que se está utilizando no tiene nada que ver con el lenguaje que utilizó Hitler en los años 30 o Claro. Mussolini. O sea, no hay Ujú. ningún lenguaje agresivo, ningún lenguaje agresivo. No se está pensando en invadir a nadie, no se está pensando en ninguna política de agresión ni de enfrentamiento. Se está pensando, decimos usted, que yo no me puedo dejar tratar de la manera que usted me quiere tratar, porque entonces pierdo la dignidad, pierdo absolutamente todo y además me desintegro. O sea, Claro. La Unión Europea no puede soportar esa situación sin desintegrarse, y en el momento en el que esté desintegrada y cada país vaya por su lado, pues entonces Y en ese momento habrá que ver apaga y la inversión y vámonos. gasto Ya está. social que ahora Sí, se está está teniendo, ¿no? Quiero decir, es que en ese momento nuestro modo de vida queda amenazado con lo que tiene también de búsqueda de la cohesión social. todo. O sea, eso supone simplemente, De que el eso Estado pues, supone un provea a proceso, los que no eso es una tienen, de que descomposición, eso es una descomposición. eso es una descomposición del sálvese quien pueda, la ley del más fuerte. Eso es una descomposición. Y entonces eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que Sí. hay que evitar. Y eso exige ahora mismo, pues no tener una política agresiva contra nadie, pero sí decir, estamos dispuestos a defendernos. Y tenemos autonomía para poder hacerlo y para plantar cara. Y ya está. Y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que tenemos las infraestructuras industriales que se pueden reconvertir, se pueden hacer lo que se tenga que hacer, lo que se tenga que hacer. Pero la alternativa a lo que representa la política del presidente Trump no hacer nada, no hacer nada, porque eso es simplemente Sí, porque él no para. resignarse, resignarse a la sumisión, resignarse a la sumisión y resignarse a la extorsión. Podemos ser extorsionados porque no hemos sido capaces de montar una defensa propia y una autonomía frente a la agresión. Y ese es el tema, ese es el tema. Y todo lo que no sea planteárselo así, a mí me parece que es simplemente engañarse. Sí, sí, así es. Bueno, Javier, pues seguiremos pendientes de esto. Desgraciadamente, este es el tema que Desgraciadamente nos vamos a toca seguir. y tenemos tiempos convulsos, difíciles de entender a veces, pero lo que está claro es que estamos en un momento clave para nuestra propia supervivencia como modelo de Estado, ¿no? Sí, De señor. valores. Muy bien, pues seguimos. Seguimos.